Es un gusto poder estar aquí para compartir algo de lo mucho que me apasiona en torno del asombro que puede producir el mundo de los sueños, de la muerte y de cómo ciertos hechos, ciertas cosas que acontecen en esa amalgama tan interna, nos pueden llevar a una zona de trascendencia, de preguntas e inclusive de respuestas que no vienen a través de las palabras, sino a través de estados. Quisieras compartirles entonces lo que tiene que ver con el área que desde 1984 ha marcado mi desarrollo en psicología, que es la mirada transpersonal. Así que les voy a contar un poquito de qué se trata y muy prontamente nos vamos a ir introduciendo en el mundo de este modelo del inconsciente, de los sueños y de partir. Así que ahora les voy a compartir mi pantalla. Tengo unas diapositivas que también me son muy queridas, que preparé específicamente para ustedes. Creo que cuando preparamos algo para un grupo, eso que va uno a convidar, de alguna manera está ya siendo incidido el grupo desde el momento en que uno está preparando. Así que ojalá que les sea de utilidad estas imágenes, porque no hay cuadros sinópticos, hay básicamente imágenes. Bien, ahí estamos. Aquí vamos con esta imagen. Si bien son muchas las tradiciones en las que nos podemos apoyar, tradiciones de sabiduría, esta imagen del Buda dormido me parece que es muy oportuna, porque eso también duerme adentro de cada uno de nosotros. Y no es raro en el proceso de acompañar a morir que una persona que podríamos llamar común, sin embargo, tenga una muerte maestra, una muerte en donde esa persona está en un estado de conciencia más despierto, que es eso lo que quiere decir Buda, igual que Cristo. Uno puede estar más lúcido, más entero, antes de partir. Es, uno de los fenómenos que acontece. Así que les vamos a poner marco y andaremos también por esos terrenos y el terreno de la sincronicidad, porque es parte del tema, ese tema tan grande que por lo menos a mí me guarda sentido, así con mayúscula. La vieja psicología que no obstante se sigue enseñando, de alguna manera sí plantea, como todos sabrán, esta imagen del iceberg, eh, la idea de que el inconsciente, por supuesto, es mucho más grande que el consciente. Y de alguna manera, los psicólogos hemos colaborado, yo por un poquito tiempo, pero he pasado por terapeutas que entendían que lo inconsciente era algo así como el albergue de cosas terribles, complejos, traumas, conflictos, impulsos instintivos reprimidos, mandatos. Es algo así como entrar a un salón oscuro donde puede haber cualquier tipo de alimañas. Con lo cual me consta que muchas personas no hacen terapia porque tienen miedo de que en el inconsciente haya solo eso. Y la verdad es que no vamos a ir hacia ese modelo de inconsciente, sino que aquí hay algo mucho más grande, más bello. Por supuesto que todo esto está. Somos humanitos, así con minúscula. Somos esto tan complicado en este mundo complicado. Y todo esto está, pero sigue siendo apenas este poquito del iceberg. Luego, más al fondo, es otra cosa la que hay. Este modelo del inconsciente está mucho antes que Freud. En lo personal, de las tradiciones de sabiduría,
elegí investigar aquellas que sentía más en afinidad y como cada una es un mundo, pude hasta donde pude y hasta donde pueda, de aquí a que me vaya de este mundo. Pero en todas hay una mirada del inconsciente, a veces llamada inclusive con esa palabra, o sea que eso no empieza con Freud. Por decir una de las miradas, el budismo, particularmente el budismo zen, nos habla de manera muy directa, y si uno toma Suzuki va a encontrar mucho material para hallar el modelo del budismo acerca del inconsciente. De manera que antes de Freud tenemos 2.600 a 5.000 años de otro modelo de inconsciente, se llame como se llame. Ahora vamos a ver entonces qué hay en ese inconsciente, pero se trabaja con los sueños, se trabaja con el acompañar a morir, se trabaja con el aprender a morir en cualquiera de las tradiciones, que son diversas en su periferia, pero en su núcleo todas van a lo mismo. Las neurociencias y otras disciplinas hoy en día lo que nos dicen es que esas prácticas producen modificaciones en el cerebro y que el cerebro de quienes las practican, como la meditación, como este lama que ha prestado su cerebro para ser estudiado, y son muchos los lamas que lo hacen, monjes de otras tradiciones. Aquí el National Geographic nos muestra esta ocasión, pero hace más de 30 años que existe la disciplina de las neurociencias contemplativas. Apenas, aunque sea, mostrarles un poquito de cómo se están estudiando hoy en día con aparatos mucho más modernos. Aquí son unas de las primeras neuroimágenes que obtenemos, pero no solo son instituciones como el Mind and Life Institute, que es uno de los pioneros. Hay departamentos de distintas universidades que se están abocando al estudio en profundidad de cómo aplicar estas prácticas para aliviar hasta inclusive el estrés postraumático de quien viene de la guerra. Aquí tenemos a un científico, Mathieu Ricard, biólogo molecular, monje del budismo tibetano y una de las personas cuyo cerebro más ha sido estudiado por ser científico y amigo de cuanto científico dedicado a esto lo hay. En la tradición del budismo tibetano, como vamos a ver en un momentito, el tema de los sueños es vital y también, por supuesto, el acompañar a morir, pero más que eso. Recordaba, mientras les comparto estas últimas imágenes, para que puedan registrar estas reuniones con científicos de distintas especialidades, todos los años se hacen. Esta es la institución fundada por el Dalai Lama y el científico chileno Francisco Varela. Este centro también, y buscar neurociencias contemplativas significa buscar algo que está implicando que para poder saber sobre esto tan intangible, se han diseñado investigaciones tales como no las hay respecto de lo tangible, a punto tal que seguramente algún colega lo dirá en alguna otra ponencia. Hoy se puede afirmar que nuestra conciencia, nuestra mente, pero es más que la mente, no es fabricada por el cerebro, no depende del cerebro. Usa el cerebro para manifestarse en este plano de la realidad. Y de esto hay constancia y son declaraciones firmadas por científicos de todo el mundo. Dentro de esto se está investigando, por supuesto, el tema del morir y qué pasa en esa intimidad, el coma y las personas que salen del coma y tienen algo para contar, sueños que acontecen y también personas que pueden recibir reanimación a través de desfibriladores o maniobras de reanimación y tienen experiencias que pueden traer, que son bastante más que un sueño. Para el que quiere investigar, allí hay un manifiesto firmado por distintos científicos de las principales universidades del mundo, diciendo esto que acabo de decir, entre otras muchas cosas. El cerebro no produce eso que anima
al cuerpo en donde hemos encarnado. Toda esta gente se hizo la pregunta, ¿es solamente eso el inconsciente? Y toda esta gente maravillosa coincidió junto con otros. Aquí he puesto imágenes que seguramente ustedes conocerán. Lo que han dicho es que el núcleo del inconsciente está muy por debajo. Aquí quedan flotando apenitas a ras de la superficie, traumas complejos, mandatos y demás. Necesitamos, sí, limpiar como un lago nuestro eso que flota, pero más adentro, si sabemos bucear, hay otros misterios y el núcleo de ese signo de pregunta. Todos ellos coinciden en que sería el sí mismo, decía Jung, que hay un inconsciente espiritual, decía Frankl. A Roberto Sayoli lo vamos a ver un poquito más en profundidad enseguida. Y Erich Fromm, que seguramente conozcan de El arte de amar o El miedo a la libertad, dedicó sus últimos años al budismo zen y ha escrito inclusive junto con Suzuki, que trajo el budismo zen a Occidente. Suzuki escribió la doctrina zen del inconsciente y juntos escribieron psicoanálisis y budismo zen y psicoanálisis. De manera que este puente se tiende ya hace muchos años, muchas décadas, eh, y ese puente ojalá pueda yo expresar, y ese puente ojalá pueda yo graficarlo en este rato que compartimos. En esta diapositiva lo que quisiera expresar es lo siguiente. Cuando estamos ante nuestra propia vida, cuando estamos acompañando a un familiar, un paciente que está en un estado delicado, saber esto puede cambiar radicalmente la experiencia, tanto del profesional, el voluntario, el familiar, como, como de la persona que está partiendo. ¿Está allí? ¿Está allí? ¿Está allí? Basta, David, basta. Vení, vení acá conmigo. Gracias. Tener este conocimiento puede cambiar la experiencia, tanto de la persona que está acompañando, el voluntario, el profesional, el familiar, como por supuesto de la persona que está partiendo. Este esquema, sin embargo, también se puede usar para cualquier ámbito de la vida. Lo que nos dice la psicología transpersonal es que hay una vida personal donde está el cuerpo, donde están los vínculos, los asuntos del mundo a los que nos tenemos que abocar. Pero si nos quedamos con el aspecto transpersonal personal solamente y olvidamos lo transpersonal, nos quedamos empobrecidos. Imaginen que esta casa tuviera ese segundo piso tan vasto, tan luminoso, con tanta visión de perspectiva, y la persona no supiera no solo que esté ese piso, sino también que hay una escalera y que puede subir y bajar todos los días, refrescar su interioridad allí. Y saber también que al momento que parta, y saber también que al momento que parta, curiosamente, fuera de las leyes de la materia, la planta baja va a desaparecer, lo personal, pero lo transpersonal no pertenece al reino de lo imperecedero, de lo impermanente. Por eso es tan importante ayudar a la persona a hacer contacto con esa parte de sí que no puede morir. El budismo zen, como está, no, creo que no está en otra diapositiva, le llama lo no nato. No nato significa que lo que nace al mundo es lo personal, nace el cuerpo, pero lo transpersonal, el núcleo de nuestra interioridad, no puede morir
porque lo que muere es el cuerpo. Nace el cuerpo, muere el cuerpo. Lo no nato es no mortal. Vamos a ver en un ratito un poquito más de esto. Fíjense qué expresión tan lejana del iceberg conocido. Esto también es del budismo zen. No sé cómo se pronunciará, pero la transliteración hacia aquí es Hishigyo y es inconsciente cósmico sagrado. Esto sería lo que está en el fondo del iceberg. El fondo del iceberg es océano, que se va cristalizando para ser lo que llamo yo. Pero el fondo del fondo, cuando morimos, vuelve al todo, porque es una porción del todo. Y el querido Jung, el psiquiatra suizo, dijo que el sí mismo, que es el núcleo de nuestro psiquismo, el núcleo de nuestro inconsciente también, ya cuando estaba mayor, dijo, como encogiéndose de hombros, se podría llamar el Dios en nosotros. También el Antiguo Testamento, en los Salmos de David, recuerdo ahora que dicen, mi porción es Dios. Qué atrevido, ¿no? Fíjense ustedes, hoy estuve buscando estas imágenes. Cuando doy algunos cursos sobre sueños, conferencias como la de hoy, me importa incluir esto, pero no como dato histórico. Este es un templo de Isis. Y aquí vamos a tener a uno de los templos de Esculapio. En distintos países, en distintas culturas, en distintos siglos, se crearon lugares, aquí tenemos catacumbas cristianas, para ir a dormir y soñar. Es decir, que se iba al templo de Isis y había allí ceremonias en donde se hacían prácticas, se hacían abluciones, se hacían meditaciones. En el cristianismo se le pedía a los santos allí dibujados, a Jesús, a los ángeles, que en la noche viniese un sueño, que el sueño trajese salud u orientación dentro de la confusión para poder solucionar problemas. En los templos de Esculapio, sobre todo, se pedía por temas de salud y se esperaba que lo sagrado respondiera a través de sueños. Hoy en día a esto se le llama sueños de incubación y podemos, así como Jung decía que debemos establecer un vínculo, cualquiera sea, de cualquier modo que fuera, con nuestro inconsciente, pues cualquier vínculo, decía él, va a ser eficaz, tomando Jung tradiciones también de distintos tiempos y culturas. Pedirle un sueño a nuestro inconsciente para algo que necesitemos resolver, hoy, siglo XXI, sigue siendo válido. Y hay prácticas antiguas y actuales, complejas o simples, simples en la práctica, pero que están gatillando un botón muy complejo y muy simple a la vez, muy sencillo a la vez, que es ir hacia lo que sabe en mí. Mi inconsciente sabe. Sabe porque aprendió cosas que no están de manera consciente. Y si es una porción del todo, tiene conocimientos no aprendidos. De alguna manera, si me permiten la pequeña herejía, sería como orarle al Dios más cercano, pedirle un sueño de incubación al inconsciente. No es la única manera, se le pueden pedir otras cosas, pero en principio hoy que estamos con los sueños, podemos pedirle de manera laica, si quiere, eh, algo que nos oriente en la conducta. Inclusive en la conducta en sí, tengo que hablar con mi hijo, es una conversación muy seria sobre algo que él no sabe, no sé cómo hablar con él. Le pido a mi inconsciente que ponga la palabra eficaz y la actitud en mi boca y la actitud eficaz en mi persona para llegar a ese hijo. Y el inconsciente sabe cómo hacerlo, aunque yo no. Y los sueños colaboran con eso. Me gusta siempre compartir esta imagen, aunque sea
como un complemento, me gusta compartir siempre esta imagen, aunque sea como un complemento del iceberg. Me he criado en el campo con un aljibe y aquí seguramente entre ustedes hay muchos profesionales de la salud. Eh, Depende, aquí vemos en el aljibe, hay el, el balde, le llamamos aquí, el cubo de agua. Y si la soga, la cadena que el terapeuta tiene es corta, lo único que va a sacar es de esta napa superficial, aquí también corre agua, pero sucia, llena de barro, plásticos enterrados, huesos. Saca el terapeuta el balde y la verdad que sí, hay cosas, traumas, complejos, conflictos, pero el terapeuta debiera tener entrenada otra cadena, otra soga, otra correa para poder juntar este agua prístina, este agua de manantial, que es el inconsciente más profundo. De manera tal que aquí este señor es el poeta Amado Nervo, que para mi gusto era un poeta de poca monta, hasta que encontró al budismo. Y ahí empezó a escribir poemas maravillosos. Y uno de ellos, si quieren luego googlearlo, se llama El subconsciente, así le llamó él, en vez del inconsciente. Dice él que nacemos para que esto viva. Y al final de ese poema, que no podría hoy por tema de tiempo recitárselos completos, pero los tengo completos dentro de mí, dice, solo vives para tu subconsciente y mueres solo para él. Esto significa entonces que venimos a este mundo para que eso se realice, aprenda, aporte, emerja, inclusive aporte al colectivo de la humanidad, de mi familia, de mi país, de mi época. Y cuando muera, retornaré a él, pero puedo retornar algo así como si al principio uno fuera una masa cruda y luego una masa cocida. Si me dejo cocer por el mundo, vuelvo al origen siendo un pan fragante, crocante y cocido. Vamos a este modelo del inconsciente y desde aquí al tema del sueño, los sueños, la muerte. Estamos yendo siempre hacia allí. Eh, este modelo es del doctor Roberto Assagioli. Este es el diagrama oval o el diagrama del huevo de Assagioli, que compila en un diagrama, un esquema tan sencillo, todas las psicologías, de Oriente y de Occidente. Assagioli fue contemporáneo de Jung, este esquema es del 2016. Hasta esta rayita que ven aquí, esta línea, vamos a encontrar la psicología que se fue desarrollando de Freud en adelante. El inconsciente inferior es el difícilmente recordable, el inconsciente reprimido, donde sí está todo lo que hemos dicho recién. Pero ahí tenemos que este huevo nada en las aguas del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es donde estamos sumergidos. Como pueden ver, las líneas son todas de puntos. Y enseguida vamos a ver por qué. Aquí tenemos el inconsciente medio, que es recordable. Yo puedo llegar a recordar, a darme cuenta de algo que está en mi inconsciente medio, el preconsciente del psicoanálisis. Cuando ingresa a mi campo de conciencia, se producen iluminaciones, comprendo, me cierran cosas. Hay veces en que el sueño, el inconsciente a través de los sueños, lo que hace es producir una circulación de recuerdos que están reprimidos, aprovechando la permeabilidad entre estas distintas capas, pasar esto reprimido a que quede disponible aquí y de aquí un sueño podría hacerlo pasar al campo de conciencia. Y yo, si le presto atención a ese sueño, podría noticiarme de cosas que están fuera del pensamiento. Pero si me dispongo
a escuchar a mi inconsciente, voy a crecer en lucidez. Pero fíjense ustedes, no termina allí. Y aquí viene el aporte de las psicologías de Oriente, de las cuales también eh, abrevó el doctor Asayoli a través de la teosofía en su caso. El inconsciente superior, el supraconsciente también le llamaba, el inconsciente espiritual de Frankl, tiene en sí al verdadero núcleo. No somos esto. El pequeño yo es temporal. El pequeño yo es transitorio, es impermanente. Existe de un modo funcional, nada más, para estar en este mundo. Pero ser, no soy esto, somos esto. Y lo principal del inconsciente, el núcleo, es esto. En vida voy a estar recibiendo información del inconsciente colectivo, incluyendo ahí el inconsciente de mi familia, el inconsciente colectivo más cercano a mí, el inconsciente transgeneracional. Y algo que me gusta mucho, también yo voy a hacer con mi trabajo sobre mí un aporte al colectivo. Cuando alguien trabaja, deja un aporte al acervo de toda la humanidad. O sea que si uno hace un esfuerzo para ser más lúcido, para ser mejor persona, está dejando un patrimonio intangible a los que estén y a los que vengan después. Para poder hacer ese trabajo sobre sí, decía Sayoli, necesitamos practicar un modo de recibir lo que el inconsciente superior tenga para decirnos, lo que nuestro sí mismo, nuestro ser tenga para decirnos, o sea, estar permeable a la flecha que baja, a su inspiración, y también estar atentos y disponibles para pedirle ayuda. Este es nuestro templo de Esculapio, de Isis, nuestra catacumba. Pedirle ayuda, no solamente a través de los sueños, pero el ser que encarnamos, el sí mismo, está deseoso de ayudarnos. Está deseoso ¿por qué? Porque venimos a cumplir su destino. Cuando muramos, lo que va a morir es eso. Todo eso desaparece. Todo eso es del reino de la materia, de esto impermanente que es estar en este mundo. Sin embargo, nos podemos llevar el fruto de esa aventura de haber estado aquí. Y esto es lo inmortal, esto es lo imperecedero, esto no obedece a las leyes de la impermanencia, como le llama el budismo. Así que así de gráfico es. Retornamos de esa manera. Aquí tenemos a un maestro que ha hablado mucho de los sueños y quise presentárselos aquí hace muy poco que él partió de este mundo, hará 3 años calculo yo. Así era, como ustedes lo ven, radiante, sonriente y bondadoso, médico, el maestro de mi terapeuta, de manera tal que parte de mis prácticas se las debo a él también y le agradezco en este mismo momento. Él retoma el tema de los sueños y además de hablar del yoga de los sueños tibetanos, tibetano, el yoga tibetano de los sueños, el Nidra Yoga, que quizás sea más conocido, él habla de el tesoro de los sueños tesoro, que hay ciertos sueños que vienen a traernos saberes. Esos saberes no los hemos fabricado nosotros, sino que vendrían legados por otros que estuvieron más iluminados de lo que nosotros pudiéramos estar. Los dejaron allí para que nuestro inconsciente pueda captarlos. Y si entrenamos a nuestro inconsciente para escuchar a nuestros sueños, porque es entrenamiento, no importa si uno no recuerda habitualmente sus sueños, puede aprender a recordarlos. Hay distintas estrategias para que eso sea posible. Podemos hasta ser despertados literalmente por esos sueños tesoro. Guardan una enseñanza
que puede inclusive acompañar a la persona al momento de partir. Quien se familiariza con ese universo tan sutil de los sueños, también se familiariza con aquello que acontece al momento de partir. Traigo una pequeña anécdota del maestro. Allí lo vemos meditando en esta hermosa foto. En un retiro que él tomó en Estados Unidos, no recuerdo ahora en qué ciudad, no importa tampoco quizás, él tiene una serie de sueños. En los sueños aparecía una mujer que lo instruía. Hay sueños de instrucción. En lo personal, dedicándome a este tema durante tantos años, clasifiqué 23 tipos de sueños. Algunos son de instrucción, como esos sueños tesoro. Un sueño tesoro que él tuvo fue con una mujer, les decía, que cada noche le enseñaba una coreografía de una danza que él sentía que era una danza sagrada. Cada mañana al despertar, él anotaba lo que había aprendido esa noche para seguir siendo su discípulo la noche siguiente y la siguiente. Un día estando en conversación con una mujer oriunda, descendiente, mejor dicho, de los pueblos nativos de Estados Unidos, al escuchar esos sueños, esta mujer, recuerdo, se llamaba Thunder, no es ella en la foto, le dijo que esa coreografía era muy parecida a una danza de su pueblo, cuya traducción es danza del espíritu. Es decir, que él, ingresado al inconsciente colectivo de esa nación, de ese pueblo originario, en retiro, estaba siendo instruido por el inconsciente colectivo de ese lugar y de esas enseñanzas originarias, que no se pierden porque hay quien pueda captarlas. Algo interesante también que dice el maestro Namkhai Norbu es que hay ciertos sueños que él llamó sueños de claridad. En esos sueños nuestro inconsciente resalta un mensaje con una emoción especial, a veces inclusive con imágenes muy vívidas, muy coloridas, muy sentidas. No es un sueño común. Ese tipo de sueños parecen ser vitales para lo que tenemos que aprender en ese momento de nuestras vidas, que puede ser inclusive el momento de nuestra muerte, que es un gran momento de nuestra vida. Poder ejercer esa atención hacia la propia interioridad y poder vislumbrar en los ojos del otro eso que no va a morir, posiblemente sea uno de los principales regalos que podamos darle al paciente, a la persona que estemos acompañando. En el rol profesional es difícil que alguien haya recibido formación, entrenamiento para mirar a los ojos y ver eso que no es impermanencia. Pero si lo ve, si lo siente, si lo sabe, es posible que diga las palabras apropiadas a la persona que está partiendo, aquella que esa persona va a poder ponderar, va a poder capitalizar. Me pasó en esta semana pasada acompañar por teléfono a una alumna de actividades virtuales. Ella empezó un curso, tengo permiso de compartir esto, y de forma imprevista ingresó a internación, era una mujer sana, y me manda un mail diciéndome que posiblemente no pudiese salir de internación, una mujer de 50 años. Primero pensé que sería que estaba asustada, pero no. eh, Tiene, al día de hoy todavía tiene una metástasis que es cuestión de un muy breve tiempo. Y la fui acompañando al ser una alumna con lo que ya ella sabía para poder no sentirse desvalida. Viendo la respuesta de ella, el modo
de recibir lo que yo podía darle bajo esa circunstancia precaria, si quieren. Yo le dije que me sorprendía su manera para posicionarse ante decir: Voy a partir, quiero hacerlo de tal manera. Quisiera pasear una vez más a mi perro, tomar un solo café más con tal amiga, quisiera esto, lo otro, todo muy ecuánime y sensato. Y yo le dije: tenés un alma vigorosa. Y esas dos palabras, alma vigorosa, están siendo para ella el báculo con el que ella está avanzando hacia su partida. Para ella fue sorprendente que yo la evaluara así. Y escribió un poema delicioso, despidiéndose. Es un poema de despedida, hablándole a su propia alma vigorosa. Necesitamos entonces que nuestro inconsciente pueda decir las palabras justas. Para ella fueron las palabras justas, que alguien pudiera reconocer y han sido totalmente sinceras, que desde esa alma vigorosa ni siquiera la muerte puede producir estragos, porque no hay ningún estrago que producir en ese lugar que sobrevive a cualquier catástrofe. Quisiera ahora, ese poema, dicho sea de paso, fue escrito a mano alzada. Nuestro inconsciente, además de hablarnos mediante sueños y mediante otros fenómenos, como son los fenómenos de sincronicidad, puede también dictarnos. Si nos disponemos, decía Jung, con un hoja en blanco y a decir, escribiré lo que quieras que dictarme, o quizás abriendo un archivo de Word, el inconsciente aprovecha esa ocasión de estar siendo escuchado, porque quiere ser escuchado, de manera tal que es posible que salgan palabras que uno no hubiese pensado. En su autobiografía, Jung, Recuerdos, Sueños, Pensamientos, precioso libro, el último capítulo es un capítulo entero escrito bajo escritura automática, uno de los métodos de Jung dentro de la imaginación activa, y se llama 7 sermones a los muertos, de manera tal que escribió algo de origen trascendente y de contenido trascendente, que no fue pensado por él. Tampoco él declara estar canalizando a nadie, sino a su propia interioridad. Quisiera entrar, aunque sea brevemente, al tema de la sincronicidad. Jung tuvo a dos geniales hombres, entre muchos otros, se rodeó de personas increíbles. Wolfgang Pauli, Premio Nobel de Física, antes de serlo, fue paciente de Jung, luego fue amigo de Jung y juntos escribieron un libro que se publicó como Sincronicidad. Tiene algún otro nombre de otras editoriales, pero lo pueden encontrar con facilidad. Es decir, que el psiquiatra suizo se apoya para hablar de algo tan complejo y a la vez que podía parecer pensamiento mágico, se apoya en matemáticas, se apoya en algoritmos, se apoya en todo eso que yo nunca voy a entender y que está allí en esa pizarra. Los libros serios sobre sincronicidad son muy complejos porque hablan de matemática, como David Pitt. Hay que meterse a leerlos y estar abiertos a entender, a comprender y si no, a intuir que hay un aspecto de la realidad tan intangible aparentemente, que sin embargo se manifiesta a través de hechos tangibles, como voy a procurar explicar, y que para poder entender eso tenemos dos caminos, o el matemático, donde solamente algunos exquisitos que tengan la mente apropiada pueden penetrar allí y tener demostraciones del orden de la física cuántica, de las matemáticas complejas, o podemos ingresar a través de ver el hecho sincrónico y sentirnos atravesados por él. Richard Wilhelm
fue otro de los amigos de Freud, perdón, de Jung. Ay, maestro, no se me enoje, no soy amiga de Freud. Claro, seguramente ustedes sepan que Jung empezó estudiando con Freud, pero se abrió prontamente a las enseñanzas freudianas e hizo su propio camino. Con Wilhelm, el traductor inicial del I Ching, justamente el I Ching es el libro que tiene entre 3.000 y 5.000 años de antigüedad. Es un libro de sabiduría sapiencial, se dice, y un libro para consultar bajo las leyes de la sincronicidad. Wilhelm lo tradujo al alemán y Jung hizo un preámbulo al I Ching. Y lo hizo también preguntándole al libro si estaba bien que hiciera un preámbulo. El libro responde con una de 64 respuestas posibles. Se arrojan unas monedas y a través de ese procedimiento sale una de 64. Lo que le salió a Jung como respuesta hablaba de un caldero que contenía una comida nutritiva y que uno debía convidar esa comida. Entonces Jung en ese preámbulo dice que si se tratase de un paciente, debo concluir que su salud mental es perfecta. Así que tenía su humor. Aquí, básicamente, lo voy a explicar mejor con la siguiente diapositiva. Quisiera decir que cuando hablamos de sincronicidad, hay un hierro que con frecuencia se dice, no es casualidad, es causalidad. No, no es ni causalidad ni casualidad, es sincronicidad. ¿Por qué no es causalidad? Porque causalidad es lo que más vemos, es lo que rige los distintos fenómenos del reino de la materia. A es que yo acerco esta silla, B es que la silla aquí apoyada puede causar que B, yo me siente, y si la silla está rota en A, yo me siente, y que yo me siente produzca C, el hecho de que yo me caiga. A produjo a B y produjo a C. Son causales, pero eso no es sincronicidad. La sincronicidad funciona de esta manera. Cada hecho tiene su propia cadena causal. Alguien se encuentra con otro. Alguien sueña que se va a encontrar con otro. Este está viajando hacia cierto punto. Este que soñó que viajaba hacia cierto punto, decide viajar hacia ese punto. Interviene un sueño. Y esta persona empezó terapia y recordó que ese lugar era muy importante en su infancia y decide viajar. Y quedémonos aquí con que estas tres personas el mismo día del mismo año, las tres conociéndose entre sí, sin embargo distanciadas por muchos años, se encuentran en ese lugar. No hay causalidad. Sin embargo, esos hechos quieren suceder juntos, dicen en la ideología del Qing, en la psicología del Qing. Hay entonces sincronicidad. Sincronicidad es coincidencia significativa. Coincidencia es que inciden juntos estos fenómenos. Explicaría brevemente, en el tema de los sueños y la muerte, un ejemplo familiar. Así que voy a ser autorreferencial para ser breve y para reunir en un único punto el tema de los sueños, la sincronicidad y la muerte. Ella es Janina, Juana, mi abuela materna. Juana posiblemente nació en Estados Unidos, no lo sabemos, pero en Polonia, que toda mi familia de origen de ambas ramas, materna y paterna, es polaca, Juana partió enamorada de Mariano y embarazada de Mariano hacia Argentina en el 2027. En Argentina da a luz 3 hijos, a los 17 años el primero. La tercera fue mi madre y Anina muere a los 21 años. A los 21 años de Juana muere, mi madre queda de 6 meses de edad
huérfana. Mi abuelo Mariano envía a la madre de Juana hacia Polonia una carta diciéndole con gran remordimiento y dolor que su hija muere, dejando huérfanos a los 3 niños. En el océano se cruza con una carta de la madre de Juana, que había soñado que Juana se moría y preguntaba cómo estaba su hija. En el océano, a bordo de 2 barcos, se cruzan esas cartas y se anotician recíprocamente que había un lazo que nunca se había roto porque no pertenecía al reino de la materia. Pero me estiro un eslabón más. Aquí vemos entonces que hay una rueda, un circuito que se cierra de un modo sencillo, pero que contiene grandes historias que hoy no puedo abarcar. Pero sí quisiera pegar un salto. Aquí tenemos a mi mamá, no hace mucho, hace algunos años. Mamá tiene hoy 91 años, así que ha tenido Juana una hija muy longeva. Cuando mi hermano era poco más que un adolescente, se fue a vivir a la Patagonia Argentina, justo a la mitad de la Patagonia. Era como Europa para nosotros porque no había teléfono en mi pueblo, de modo que el único medio eran las cartas, que tardaban mucho en ir y volver. Mi madre soñó que mi hermano volaba por encima de un puente en su automóvil y caía al agua. Lograba romper la luneta delantera, el vidrio del auto, y en vez de ahogarse, respiraba. Y ahí mi madre despertó. Entonces le manda a mi hermano una carta con el sueño, que se cruza en el aire por avión, con una carta de mi hermano contándole que se quedara tranquila porque ahora se lo podía contar, pero que todavía no había recibido la carta de mi madre. Se había caído en su automóvil a un canal de riego y había logrado romper el vidrio delantero del auto y salvarse. Sincronicidad y sueños, muerte y sueños, casi muerte y sueños. Fuerte conexión madre e hijo es donde más se dan los sueños sincrónicos estadísticamente. La posibilidad entonces de que hay algo intangible que sobrevive más allá de la muerte y de la materia, de los espacios que ocupemos. No se asusten de este diagrama, voy a ser muy breve. Este es un diagrama que generé. Solamente quiero decirles de este diagrama en donde puse todo lo que pude recoger a lo largo de tantos años de trabajo. Aquí vemos el inconsciente colectivo, aquí el inconsciente de nuestra familia, pero lo que quiero remarcar, enseguida voy a saltar a creo que es la última diapositiva, es que me gustaría decirles que esto es como las napas de agua. Aquí esto verde es lo consciente. Aquí estaría la superficie de nuestro inconsciente. Pero y aquí lo más profundo, en donde nos reunimos con todos los que existieron, con todos los que existen hoy. Y ahí voy a hacer mi aporte. De ahí voy a recibir sueños también. Voy a tener sueños. Mis sueños van a venir de cosas que capté subliminalmente, inclusive publicidades que están entrenados para eso. Voy a tener sueños que vienen de mis traumas que tengo que resolver. Voy a tener sueños de traumas que están a mitad de resolver, porque estoy trabajando sobre ellos. Y también porque mi inconsciente me está ayudando a trabajar sobre ellos. Voy a tener sueños que son emergentes del inconsciente colectivo. Puede venir a mis sueños un arquetipo, puede venir la Madre Teresa de Calcuta a decirme, Virginia, estás muy cansada, es necesario que no trabajes tanto. Muy seria y con su carácter me lo dice. Y uno se despierta y dice, caramba, vino la Madre Teresa de Calcuta a decirme que me... ¡Ay, caramba! Entonces, sí, el inconsciente colectivo puede
cedernos sueños y nuestro inconsciente personal tomarlos y venir a mostrárnoslo. Y el inconsciente podría tomar sueños del inconsciente transgeneracional, de mi familia, inclusive para que los que ya han partido, que por supuesto son muchos más que los que están, vengan a acompañarnos. Muchas personas que pueden tener recuerdo, mención del momento alrededor del partir, describen ver y estar siendo acompañados, como lo dice el doctor Peter Fenwick, por personas que han partido antes que nosotros de nuestra familia y vienen en sueños o en visiones a visitarnos y a darnos tranquilidad para partir en calma. Cuando nos vayamos, el inconsciente, ahora voy a explicar esto, el inconsciente va a quedar así. O sea que esto es medio osado. Diría que este es el inconsciente cuando ya hemos muerto. Un día vino aquí mi sobrina nieta, a los 15 años. Y yo, tratando de conocerla más, a una adolescente, le dije, ¿quieres preguntarme algo? Soy lo que quieras preguntarme. Yo supuse que me iba a preguntar sobre mi vida amorosa, alguna cosa así. Y ella me dijo, tía, ¿se puede ayudar a alguien una vez que ya murió? Y yo me emocioné como ahora y dije, al fin encarnó una de los míos. Y le hablé de esto, sí se puede. Las distintas tradiciones dan herramientas, sobre todo el budismo tibetano, pero no es el único texto que da instrucciones, hasta hay un texto egipcio y más, de cómo acompañar una vez que se desencarna. Pero mi tarea ahora es decir que lo que muere es todo eso que estaba allí. Lo que queda es lo mismo que en vida. En vida, nuestra esencia, el sí mismo de Jung, la porción de Dios, de Brahman, o sea, si soy yo encarnada en mí, el Atman, mi porción, en este mundo trató de, en la diapositiva anterior había un montón de piedritas aquí, de presionar, pujar para expresarse, para que el loto absorba el barro, absorba los impedimentos de esta vida y el loto se abra, la conciencia se abra, evolucionemos. El sí mismo quiere expresarse y solamente necesitamos trabajar sobre nosotros para darle espacio. Nos llevamos con nosotros lo que trajimos, recursos no aprendidos. Y también memorias, tendencias, talentos. Samskaras significa en la psicología de la Advaita Vedanta semillas. Semillas que son propensiones, tendencias, por ejemplo, talentos que van a germinar en la siguiente encarnación. Nos lo traemos con nosotros, como si fueran, hay otra palabra que es vasana, perfume, el perfume que queda dentro de un frasco que ha quedado vacío de perfume. Así que es muy importante quedarnos perfumados de la belleza del conocimiento, para que al irnos de aquí ese perfume nos acompañe y nos acompañe si es que vamos a volver, a volver. Y los traumas, supongamos que alguien no haya partido de un modo grácil, posiblemente después de morir, ese mismo mecanismo que estaba en la anterior diapositiva, esto también estaba. El inconsciente trabaja sobre los traumas, nuestro terapeuta trabaja, nosotros trabajamos. Nuestra tarea es convertir eso doloroso rojo en algo violáceo que va yendo hacia lo azul, porque en vida, pero también posiblemente después de la muerte, sigamos elaborando en el bardo, como dicen los tibetanos, lo que ha quedado dolorido de nuestro pasaje por el mundo. Y estando en este mundo, sin duda, nuestro inconsciente, nuestro sí mismo, ayuda a elaborar
para que esto se convierta en esto. El dolor se convierte en sabiduría, el terror en prudencia. Cada una de las cualidades disruptivas de un trauma, de un complejo, de un conflicto, vayan pasando por un proceso alquímico en donde también recibimos lo que la porción sagrada en mí puede otorgar para que el dolor se troque en sabiduría. Y aquí, en la próxima, cuando nos metamos dentro nuestro, tiremos el cubo de agua dentro nuestro, vamos a ir encontrando, como las personas sabias, muchos recursos que antes fueron dolores en una vida anterior, o si aún estamos vivos en esta vida, lo que antes fue tremendo dolor se haya convertido en un recurso y podamos sentir, mirando hacia atrás, que hemos hecho un gran trabajo para que así fuera. Partir en este estado es partir con gracia y coraje. Es, por último, la posibilidad de partir en un estado de enhebración con el sí mismo, como a través de una aguja ingresa el hilo. Me enhebro conmigo, me enhebro aquí con aquello que no muere, de modo tal que quien parte puede irse en estado de desapego, ya familiarizado con la muerte, que es muy parecida a un sueño, ante la cual podemos no temer, porque sabemos que nos sostiene eso que no muere, nuestra alma vigorosa. Ojalá que esto que he podido hoy compartirles aporte algo a todo lo que ustedes están estudiando y haciendo, que es muchísimo. Gracias por esta posibilidad de compartir aquí a través de la Fundación Meta, que hace tan enorme tarea, y a todos los organizadores de este evento y a ustedes que están allí escuchando. Gracias por prestar esta atención a lo que pude convidarles hoy. Hasta pronto, hasta cualquier momento.